Seguramente hay preguntas que nunca te haces. Otras preguntas que te haces no siempre obtienen respuestas satisfactorias. Si, como nosotros, tienes curiosidad y quieres descubrir algunos de los misterios de la Biblia que han suscitado mucho debate, has llegado al lugar indicado. Ponte cómodo, porque este momento será rico en descubrimientos, enseñanzas, revelaciones y profundización de la fe. En este video, exploraremos un tema fascinante que ha sido el centro de debate durante siglos. Este es el misterio de la lengua hablada por los primeros hombres. Los primeros hombres en la tierra fueron Adán y Eva. La Biblia lo dice en sus términos en Génesis 1, versículo 27. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. La Biblia no dice explícitamente qué idioma hablaban Adán y Eva. Hay, sin embargo, algunas pistas y tradiciones que han dado lugar a diversas interpretaciones. En Génesis 2, versículo 23, cuando Adán ve por primera vez a Eva, dice: al fin, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Las palabras hebreas para masculino ish y femenino isha suenan similares, lo que algunos han tomado como evidencia de que Adán y Eva hablaban hebreo. Sin embargo, este juego de palabras existe en el texto hebreo y no refleja necesariamente el idioma original hablado por Adán y Eva. Según algunas tradiciones judías y cristianas, Adán y Eva hablaban hebreo, que consideraban una lengua divina dada por Dios. Sin embargo, los eruditos modernos reconocen que el hebreo tal como lo conocemos no se desarrolló hasta mucho más tarde, alrededor del año 1000 AC. La idea de una lengua adánica, la lengua hablada por Adán en el Edén, se convirtió en tema de especulación en la época medieval. Algunos pensaban que era un lenguaje perfecto y divino, perdido después de la caída. Otros han sugerido que puede haber sido un protolenguaje ancestral de las familias lingüísticas conocidas. Desde una perspectiva lingüística, es importante señalar que los idiomas evolucionan con el tiempo. Incluso, si Adán y Eva hablaban una forma de protohebreo, habría sido muy diferente del hebreo bíblico, como señala una fuente. La lengua adánica tardó 800 años en evolucionar hasta convertirse en la que hablaban Noé y su familia. Y el idioma hebreo ha tenido más de 300 años para evolucionar desde el lenguaje puro que le fue dado a Adán y a Noé. La historia de la Torre de Babel en Génesis 11 versículos 1 al 9 está estrechamente vinculada al concepto de la primera lengua. Esta historia describe una época en la que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11 versículo 1. Algunos lo interpretan como una referencia al idioma original hablado por Adán y Eva. La historia de la Torre de Babel sirve como narrativa que explica el origen de un fenómeno. En este caso, la diversidad de lenguas humanas. Según el relato bíblico, el intento de la humanidad de construir una torre que llegara hasta el cielo desagradó a Dios, quien respondió confundiendo su lengua y dispersándolos por la tierra. Esta historia está relacionada con el concepto de primera lengua de varias maneras. Presupone una unidad lingüística original, que algunos interpretan como el lenguaje de Adán y Eva. Explica la transición de una lengua única y universal a la multiplicidad de lenguas que conocemos hoy. Ella sugiere que la diversidad lingüística fue una intervención divina, más que un proceso natural de evolución del lenguaje. Sin embargo, los estudios lingüísticos modernos ofrecen una perspectiva diferente sobre los orígenes y la diversificación de las lenguas. Se sabe que las lenguas evolucionan y divergen naturalmente con el tiempo, sin necesidad de intervención divina. Es interesante notar que la historia de Babel no es exclusiva de la Biblia. Un relato sumerio similar, llamado la Babel de las lenguas, describe cómo el dios Enki cambió el habla en sus bocas, instalando la disputa en el habla del hombre, que hasta entonces había sido solo una. Esto sugiere que las culturas antiguas se enfrentaron a cuestiones de diversidad lingüística y sus orígenes. La historia de la Torre de Babel también aborda temas más profundos relacionados con el lenguaje. Como señala un académico, reflexiona sobre cómo los idiomas funcionan de manera diferente, las limitaciones de un idioma para transmitir el significado de otro y la insuficiencia inherente de la traducción. La historia reconoce el poder de un idioma común para unir a las personas y lograr grandes cosas,
al tiempo que reconoce la realidad de la diversidad lingüística y los desafíos que presenta. Hay varios textos y tradiciones antiguas que mencionan o especulan sobre el lenguaje de Adán y Eva, aunque varían considerablemente en sus afirmaciones e interpretaciones. En la tradición judía, hay varias referencias al lenguaje de Adán y Eva en la literatura rabínica. El Midrash Génesis Rabbá sugiere que Adán hablaba hebreo, que era considerado el idioma sagrado. Esta idea se basa en un juego de palabras en el texto hebreo del Génesis, como el nombre de Eva Chava, porque ella era la madre de todos los vivientes. Algunos judíos fueron más allá y propusieron que el alfabeto hebreo en sí era divino, y que Adán usó estas letras para nombrar a toda la creación. El filósofo judío medieval Yehuda Halevi argumentó en su obra El Kusari que el hebreo era el idioma original dado por Dios a Adán. En la tradición islámica, algunos hadices, dichos atribuidos a Mahoma, sugieren que Adán hablaba árabe. Sin embargo, esto no es universalmente aceptado entre los eruditos islámicos, y algunos sostienen que el idioma original era un idioma de Adán único, que luego se perdió. Las tradiciones cristianas también han especulado sobre la lengua de Adán. Dante Alighieri, en su obra De Vulgari Eloquentia, sostuvo que la lengua original de Adán era el hebreo, pero que esta lengua perfecta se perdió en la Torre de Babel. Sin embargo, otros pensadores cristianos han propuesto teorías diferentes. En el antiguo Cercano Oriente, existen mitos que abordan temas similares. La historia sumeria, conocida como la Babel de las lenguas, describe cómo el dios Enki creó la diversidad lingüística al cambiar el habla en sus bocas. Aunque este relato no menciona específicamente a Adán y Eva, refleja ideas similares acerca de un lenguaje unificado original. Es importante señalar que estas tradiciones a menudo reflejan perspectivas religiosas o culturales posteriores, más que realidades lingüísticas históricas. Como señala un erudito, el idioma hebreo evolucionó a partir de un dialecto de la lengua cananea, quizás un poco antes del año 1000 AC. En la Edad Media y los primeros tiempos modernos, la lengua adánica fue objeto de considerable especulación. Algunos eruditos han intentado reconstruir este lenguaje, creyendo que es el lenguaje perfecto y divino que desbloquearía todo el conocimiento. Sin embargo, estos esfuerzos se basaron más en especulaciones que en evidencia lingüística. Más recientemente, algunos autores mormones han expresado diversas opiniones sobre la naturaleza del lenguaje adánico, continuando esta tradición de especulación. Aunque estas tradiciones ofrecen perspectivas fascinantes sobre cómo diferentes culturas han entendido los orígenes del lenguaje, deben entenderse como expresiones religiosas y culturales más que relatos factuales de la historia lingüística. La lingüística moderna ofrece una perspectiva diferente sobre los orígenes de las lenguas, basada en el estudio de cómo las lenguas evolucionan y se diversifican a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista científico, identificar la primera lengua hablada por los humanos es una tarea extremadamente difícil, si no imposible. Los estudios lingüísticos pueden proporcionar información sobre la evolución de las lenguas y las relaciones entre las familias lingüísticas, pero enfrentan limitaciones significativas cuando intentan rastrear los orígenes de una lengua. La principal dificultad radica en la duración de la evolución. Los humanos modernos, el Homo sapiens, existen desde hace unos 300,000 años, y se cree que el lenguaje evolucionó durante este tiempo. Sin embargo, el método comparativo utilizado en la lingüística histórica no permite reconstruir de forma fiable las lenguas a lo largo de un periodo de más de 6.000 a 8.000 años. Más allá de eso, los cambios en los idiomas se vuelven demasiado grandes para permitir una reconstrucción confiable. Los lingüistas pueden reconstruir protolenguas, es decir, lenguas ancestrales hipotéticas de familias lingüísticas. Por ejemplo, el protoindoeuropeo es el ancestro reconstruido de lenguas como el inglés, el hindi y el ruso. Sin embargo, estas protolenguas son todavía relativamente recientes en la historia de la humanidad y datan de solo unos pocos miles de años. Algunos lingüistas han intentado ir más atrás proponiendo macrofamilias que agruparían varias familias lingüísticas, como la nostrática o la protomundial.
Sin embargo, estas propuestas son muy controvertidas y no son ampliamente aceptadas por la comunidad lingüística debido a la falta de métodos confiables para una reconstrucción tan profunda. Otro factor que complica las cosas es que el lenguaje probablemente no apareció de repente como un sistema completamente formado. Probablemente evolucionó gradualmente a partir de sistemas de comunicación más simples. Esto hace que el concepto de primera lengua sea problemático desde un punto de vista científico. Además, es probable que el lenguaje haya evolucionado independientemente en varias poblaciones humanas. Esto significa que es posible que no haya habido una única primera lengua, sino más bien varias lenguas tempranas que se desarrollaron en diferentes grupos. Los estudios genéticos han proporcionado conocimientos sobre las migraciones humanas y las divisiones poblacionales, lo que puede arrojar luz sobre la difusión y diversificación de las lenguas. Sin embargo, los genes no se corresponden directamente con los idiomas. Las poblaciones pueden cambiar su lengua sin cambiar su composición genética. Algunos investigadores han intentado utilizar métodos estadísticos para estimar la edad de las familias lingüísticas o identificar palabras muy antiguas. Por ejemplo, un estudio de 2013 sugirió que algunas palabras como yo, nosotros, dos y tres podrían tener decenas de miles de años. Sin embargo, estos métodos aún son objeto de debate y no permiten la identificación definitiva de una primera lengua. Si bien los estudios lingüísticos pueden enseñarnos mucho sobre la historia de las lenguas y sus relaciones, identificar la primera lengua humana sigue estando más allá de nuestras capacidades actuales. Los orígenes del lenguaje se pierden en la prehistoria. Más allá del alcance de nuestros métodos lingüísticos más sofisticados, esta perspectiva científica contrasta con las tradiciones religiosas que a menudo postulan la existencia de una lengua original específica. Sin embargo, estas tradiciones tienen propósitos diferentes: dar sentido a la diversidad humana y explicarla, en lugar de proponer hipótesis lingüísticas comprobables. En la literatura, el lenguaje de Adán y Eva ha sido una rica fuente de especulación y simbolismo. El poema épico de John Milton, Paraíso Perdido, 1667, imagina conversaciones entre Adán, Eva y varios seres divinos. Milton describe su lenguaje como elevado y poético, reflejando su visión del mismo como un estado de perfección. En la literatura más reciente, algunos autores han intentado imaginar cómo sería una lengua adánica. En la novela de ciencia ficción de C.S. Lewis de 1938, Out of the Silent Planet, el protagonista se topa con un idioma en Marte que cree que es similar al idioma del Adán no caído. Lewis la describe como alguien que posee una cualidad que hace que mentir o malentendido sea casi imposible. En la literatura mística judía, especialmente en los textos cabalísticos, hay mucha especulación sobre la naturaleza divina de la lengua hebrea y su conexión con Adán. La idea de que cada letra hebrea tiene un significado cósmico y que Adán usó estas letras para nombrar la creación es un tema recurrente. Sin embargo, algunos eruditos islámicos han afirmado que el idioma original de Adán era único y diferente de cualquier idioma conocido. En tiempos modernos, algunos autores han utilizado la idea de una lengua adánica como metáfora de la comunicación o comprensión perfecta. Por ejemplo, la novela de Umberto Eco, La búsqueda de la lengua perfecta, explora la búsqueda histórica de un lenguaje universal, abordando ideas sobre el lenguaje de Adán. Cabe señalar que estas representaciones artísticas y literarias a menudo dicen más sobre las perspectivas culturales y religiosas de sus creadores que sobre las realidades lingüísticas históricas. Reflejan la fascinación humana actual por la idea de un lenguaje perfecto y original, y el papel del lenguaje en nuestra relación con lo divino y con los demás. De hecho, existen muchas leyendas y mitos fascinantes en torno al idioma que hablaban Adán y Eva en el jardín del Edén. Estas historias reflejan la curiosidad permanente de la humanidad sobre nuestros orígenes y nuestra relación con lo divino. Curiosamente, el gran poeta Dante Alighieri exploró esta cuestión en sus obras. Primero argumentó que el lenguaje adámico era de origen divino y, por lo tanto, inmutable. Más tarde revisó su punto de vista, sugiriendo que,
Si el idioma del paraíso había sido creado por Adán, no era idéntico al hebreo. Como seguidores de Cristo, debemos acercarnos a estas leyendas con curiosidad y discernimiento. Ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo diferentes culturas han entendido nuestra relación con Dios y el lenguaje. Al mismo tiempo, debemos recordar que el verdadero mensaje del Edén no tiene que ver con la lingüística, sino con nuestro llamado a vivir en armonía con Dios, con los demás y con toda la creación. Centrémonos en utilizar el lenguaje que hablamos para difundir el amor, la compasión y las buenas nuevas de Jesucristo. Porque, en última instancia, no son las palabras que usamos, sino el amor que demostramos, lo que verdaderamente refleja la imagen divina en la que fuimos creados. En los primeros días de la Iglesia, muchos creían que el hebreo era el idioma original de Adán y Eva. Esta visión se basaba en la creencia de que el hebreo era el idioma del Antiguo Testamento, y por lo tanto, debía ser el idioma de la creación misma. Los padres de la Iglesia, incluido San Agustín, apoyaron a menudo esta interpretación. Sin embargo, a medida que nuestra comprensión del lenguaje y de la historia ha evolucionado, también lo han hecho nuestras interpretaciones del lenguaje. Durante la Edad Media, los eruditos comenzaron a cuestionar si el hebreo fue realmente la primera lengua. Algunos, como el médico holandés Johannes Goropius Becanus, incluso propusieron su propia lengua materna como candidata a lengua original. Becanus sostenía que el dialecto holandés de Amberes era el idioma del paraíso, creyendo que el idioma más simple debía ser el más antiguo. El Renacimiento y la era de las exploraciones trajeron nuevas perspectivas. A medida que los europeos se encontraron con diversos idiomas alrededor del mundo, comenzaron a reconocer la complejidad y diversidad de la comunicación humana. Esto ha dado lugar a interpretaciones más matizadas de la narrativa bíblica. En los siglos XVII y XVIII, estudiosos como John Locke comenzaron a abordar la cuestión con más escepticismo. Locke se pregunta si los nombres hebreos de los animales mencionados en el Génesis realmente atestiguan un conocimiento especial de su naturaleza, como se había creído hasta entonces. El desarrollo de la lingüística comparada en el siglo XIX transformó aún más nuestra comprensión. Los investigadores han comenzado a reconstruir protolenguas y a explorar las relaciones entre diferentes familias lingüísticas. Este enfoque científico ha llevado a muchas personas a ver la idea de una lengua única y original como algo más metafórico que literal. En los tiempos modernos, las interpretaciones se han vuelto aún más diversas. Algunos ven en la historia de una lengua primordial una hermosa alegoría de la unidad humana y de nuestro origen divino común. Otros lo interpretan a través de la lente de la ciencia cognitiva, explorando cómo el lenguaje mismo moldea nuestra comprensión del mundo y nuestra relación con Dios. Centrémonos en utilizar nuestros propios idiomas, cualesquiera que sean, para fomentar la comprensión, difundir la compasión y glorificar a Dios. Porque en la diversidad de los lenguajes humanos vislumbramos la infinita creatividad de nuestro Creador. Muchas tradiciones atribuyen cualidades perfectas o divinas a la lengua adánica. A menudo se describe como un lenguaje de claridad y poder incomparables, que refleja la conexión directa entre la humanidad y Dios en el jardín del Edén. Algunos creen que, en este lenguaje primordial, las palabras y la realidad estaban perfectamente alineadas. El místico del siglo XVI, John Dee, llamó a este lenguaje habla angelical o celestial, sugiriendo que poseía propiedades que trascendían la comunicación humana ordinaria. Él creía que este era el lenguaje utilizado por Adán para nombrar todas las cosas en el paraíso, lo que implica una conexión profunda entre el lenguaje y la naturaleza de la creación misma. Otro atributo que a menudo se asocia con la lengua adánica es su universalidad. Antes de la confusión de lenguas en la Torre de Babel, descrita en el Génesis, toda la humanidad habría hablado una sola lengua. Esto ha llevado a algunos a especular que el idioma original contenía en su interior las semillas de todos los idiomas futuros, una especie de ADN lingüístico a partir del cual evolucionaron todos los demás idiomas. Algunas tradiciones sugieren que la lengua adánica
tenía el poder único de transmitir la verdad. Según esta visión, el engaño o el malentendido habrían sido imposibles en el Edén, porque el lenguaje mismo era un vehículo perfecto para expresar la realidad de la creación de Dios. El movimiento de los santos de los últimos días tiene especulaciones particularmente ricas sobre el lenguaje adámico. Algunos de sus primeros líderes afirmaron haber recibido revelaciones sobre las palabras de este lenguaje divino. Lo describieron como puro e inmaculado, sugiriendo que poseía cualidades que lo hacían superior a todos los demás idiomas. Desde una perspectiva más mística, algunos han propuesto que el lenguaje adámico no se limitaba a la comunicación verbal. Podría haber incluido elementos de lo que hoy llamaríamos telepatía, o un intercambio directo de pensamientos y emociones, reflejando la conexión íntima entre Dios, los humanos y toda la creación en el jardín del Edén. Sin embargo, al considerar estas fascinantes ideas, debemos recordar que el lenguaje, en todas sus formas, es un don de Dios destinado a acercarnos a Él y a los demás. El verdadero lenguaje adámico que estamos llamados a hablar es el lenguaje del amor, la compasión y el servicio a los demás. Centrémonos en utilizar cualquier idioma que hablemos para construir puentes de entendimiento, consolar a los afligidos y difundir la alegría del Evangelio, porque al hacerlo, participamos en la creación continua del reino de Dios, donde todos serán comprendidos y unidos en el amor. En nuestro tiempo, estamos llamados a continuar esta tradición de usar el lenguaje, cualquiera sea el idioma que hablemos, como un medio para acercarnos a Dios y a los demás. Esforcémonos por pronunciar palabras de amor, verdad y reconciliación, porque al hacerlo nos hacemos eco de la palabra divina, por medio de la cual fueron creadas todas las cosas. El lenguaje del Edén, cualquiera que haya sido, representa la comunión original e ininterrumpida de la humanidad con Dios. Nuestra tarea no es reconstruir este lenguaje hipotético, sino esforzarnos por alcanzar esa misma proximidad con nuestro Creador. La diversidad de lenguas que observamos hoy puede entenderse como un reflejo de la riqueza de la cultura humana y de la infinita creatividad de Dios. Cada idioma ofrece una forma única de expresar la experiencia humana y nuestra relación con lo divino. Centrémonos en utilizar nuestros propios idiomas, cualesquiera que sean, para fomentar la comprensión, difundir la compasión y glorificar a Dios, porque al final, el lenguaje más importante no es el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje del amor. Un lenguaje que trasciende todas las barreras y nos acerca al corazón de Dios. Mientras continuamos nuestro camino de fe, recordemos que nuestro objetivo final no es hablar el idioma del Edén, sino vivir de tal manera que nuestra propia vida se convierta en un lenguaje de amor. Hablando claramente de la presencia de Dios en nuestro mundo aquí, estamos al final de nuestro desarrollo. Esperamos que hayas aprendido mucho para tu conocimiento, tu edificación y para el perfeccionamiento de tu fe. Si es así, dale me gusta al video y deja un comentario. Y sobre todo, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para estar siempre con nosotros en nuestros viajes de conocimiento, edificación y revelación. Dios te bendiga y nos vemos pronto en nuestro próximo viaje.